Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tocar el tema de uso racional de medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, define al uso racional de medicamentos cuando un paciente pues recibe una medicación adecuada, ¿no? De acuerdo obviamente a sus necesidades clínicas. También a una dosis correspondiente de acuerdo a lo que él necesite, ¿no? O sea, se supone que cada paciente requiere una concentración y una cantidad de medicamentos de acuerdo a su organismo, a su peso, a su talla. Y eso sí lo sabemos todos, ¿no? Entonces, usar racionalmente el medicamento es usarlo de acuerdo a la patología y también a las características del paciente, ¿no? Y obviamente por un periodo o un tiempo determinado. Y estos medicamentos que usan racional tienen que ser accesibles al paciente o al usuario que los va a administrar, ¿no? De acuerdo a la patología que él tiene. Entonces, no solamente es el médico debe de... Sus audios, por favor, deben de prescribir los medicamentos de acuerdo a la patología del paciente y a sus características físicas, sino pues también el paciente como tal debe usar de una manera racional y responsable los medicamentos, ¿no? Sin llegar a la automedicación del mismo. Y si se llega a una automedicación, esta tiene que ser una automedicación responsable. Es decir, pues buscar toda la información correspondiente a los medicamentos que se quieren administrar, ¿no? Ya sea una información pues por internet o de repente preguntar en una botica, en una farmacia o de repente se tiene algún allegado, un conocido médico o enfermero, ¿no? Entonces, volvemos a definir qué es el uso racional de medicamentos. El uso racional de medicamentos es cuando un paciente recibe una medicación adecuada con una dosis correspondiente durante un periodo de tiempo adecuado y que estas medicinas sean a un costo accesible. ¿Qué comprende un uso racional de medicamentos? Comprende una prescripción adecuada, es lo que mencionaba, ¿no? Que el médico tiene que prescribir al paciente de acuerdo a las características de él, ¿no? Su tamaño, su peso, la edad correspondiente y obviamente de acuerdo al microorganismo en el caso que haya una infección que lo esté causando. Empezar, pues, en el caso de los antibióticos, empezar con los antibióticos más bajos, ¿no? En el caso de la prescripción. ¿Qué más? Disponibilidad oportuna de los medicamentos, ¿no? Entonces, que estos medicamentos estén disponibles. Muchas veces cuando asistimos a veces a los hospitales, los que pertenecen sobre todo al MINSA, ¿no? Al Ministerio de Salud, a veces medicamentos no hay, ¿no? Así pertenezcan al CIS, nos piden medicamentos los cuales los tenemos que comprar en la calle y tienen un costo muchísimo mayor de los que nos puede costar en un hospital, ¿no? Que es mucho más económico. Hablamos muchas veces, por ejemplo, de una vasopresina que en la calle está pues una ampolla 180 soles, ¿no? O 190 soles y en el hospital encontramos a veces hasta 70 soles, ¿no? La diferencia es grande, pero aún así el costo también es mayor. También pues que hay una mejor relación entre costo y beneficio y que estos medicamentos estén en buenas condiciones de conservación, almacenamiento, ¿no? Que sean adecuados. Entonces, ¿qué comprende un uso racional del medicamento? Una buena prescripción, disponibilidad oportuna de los medicamentos y que haya una relación entre costo y beneficio, ¿no? Entre los medicamentos. ¿Qué promueve un uso racional de medicamento? Promueve la calidad, pero en lo que respecta a la salud, ¿no? Asegurando que usemos los medicamentos solo cuando estos sean requeridos, cuando realmente los necesitemos. No porque se me antojó hoy día, siento un ligero dolor de cabeza, necesito tomar un medicamento para que me pase, ¿no? O porque mi vecina me dijo que ella se sentía mal y yo también pienso que tengo los mismos síntomas, tomo medicamentos, ¿no? O de repente en el tiempo de pandemia que hemos estado, hay muchas personas que han pensado que han tenido COVID y han supuesto tener pues síntomas, ¿no?
Han dicho que han sentido fiebre, han sentido dolores de cabeza, falta de respiración y a veces solo se han sugestionado nada más y aún así han estado tomando medicamentos e incluso antibióticos muy fuertes como la acitromicina. Entonces hay que usar los medicamentos solamente cuando estos se requieran, ¿no? ¿En qué casos también usan mal los medicamentos? Cuando, por ejemplo, un niño está con catarro, está con tos, una ligera fiebre, ¿no? Le duele la garganta. ¿Qué hacen los papás de frente? Un antibiótico. No, con el antibiótico le va a pasar. Entonces, no hay que tratar a un niño de frente con un antibiótico, porque en primer lugar provocamos una resistencia antimicrobiana. Lo primero que hay que hacer es desinflamar, ¿no? De repente solamente está inflamada las amígdalas, de repente una faringitis muy suave, pero que no necesita lo que son los antibióticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que darle? Un paracetamol, de repente una cetiricina. Ya hemos dicho que la clorfenamina estimula lo que es el sistema nervioso en el niño, lo vuelve un poco hiperactivo, entonces no es recomendable darlo, sino la cetiricina, en el caso que haya presencia de moquito o una alergia, su paracetamol o su ibuprofeno, ¿no? Sus 2 cucharaditas si están abarcando pues los 2 años para arriba o 3 años. Una cucharadita. Entonces, tener mucho cuidado con ellos. Si después de 3 días no pasaran o no cesaran los síntomas, pues en este caso, llevarlo a un médico y que pueda diagnosticarnos qué es lo que realmente tiene nuestro niño, ¿no? O incluso nosotros mismos. O de repente cuando hay simplemente un mal de orina, ¿no? Estamos con las ganas o la sensación de querer miccionar y no se puede, ¿no? Tenemos la vejiga inflamada y decimos que es una infección urinaria. Entonces, ni siquiera usamos una fenazopiridina para desinflamar, ¿no? Y que nos pueda pasar o tomar bastante agua para poder eliminar de repente algún microorganismo por ahí que se ha introducido y que no es de mucho riesgo, sino de frente tomamos un antibiótico muy fuerte, el ciprofloxacino, cuando en primer lugar deberíamos utilizar un norfloxacino que es más bajo, ¿no? Entonces usamos los antibióticos cuando realmente no se requiere. Entonces, el uso racional de medicamentos promueve pues la calidad de la salud, ¿no? El cuidado de nuestra salud. También se menciona acá lo que es una prescripción, ¿no? Una prescripción es el resultado de un proceso pues lógico deductivo que va a hacer el médico al paciente, ¿no? Pero ¿de qué manera? O sea, para que pueda conocer o saber el diagnóstico del paciente, pues el médico tiene que escuchar lo que el paciente tiene que decirle, ¿no? Entonces el paciente le va a informar todo lo que él siente, todos los síntomas que él presenta. De repente tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de espalda. Entonces todos esos síntomas que él está mencionando pueden hacer que el médico deduzca qué enfermedad puede estar padeciendo el paciente, ¿no? Muy aparte de escuchar al paciente, también realizarle un examen físico, ¿no? Entonces, en busca de algunos signos de repente, ¿no? Y al final de todo esto, pues, se llega a la conclusión, se llega a un diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico se va a poder prescribir un medicamento. Y si no se está seguro, pues, del diagnóstico que se requiere, entonces para eso están los análisis respectivos. Análisis microbiológicos que se le van a hacer dependiendo de orina, ¿no? Análisis de heces, de sangre, entre otras, ¿no? Para poder dar un buen diagnóstico y usar de una manera racional los medicamentos. Una prescripción racional debe tener presente definir él o los problemas del paciente, ¿no? Nosotros tenemos que definir qué cosa tiene el paciente, qué es lo que padece el paciente. Especificar los objetivos terapéuticos, a dónde, qué es lo que quiero lograr con los medicamentos que le voy a dar, ¿no? Curarlo, controlarlo, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Controlarlos en el caso de una hipertensión, una diabetes, una tiroides, sanarlos en el caso que sea una patología causada por un microorganismo, una bacteria, ¿no? Diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente. Entonces, definir qué medicamentos yo tengo que darle al paciente.
como les mencioné al inicio, de acuerdo a la edad, al tamaño, al peso, ¿no? Al sexo también, si es hombre o mujer. Entonces, todo eso yo tengo que tener en cuenta para poder diseñar mi esquema de terapéutico, el tratamiento que debe tener este paciente, ¿no? Aparte de eso, si solamente es esa patología la que está presentando o de repente sufre de algo más o de otra enfermedad. Escribir la receta, entonces debe escribir la receta, lo más recomendable es que la letra sea entendible, ¿no? Y bueno, que si en realidad nosotros podemos observar las recetas médicas, no se entiende nada, ¿no? Muy aparte de eso, no solamente en las recetas debe de ir el nombre comercial, sino también se sabe que debe de ir la denominación común internacional, ¿no? O el nombre genérico del medicamento. Muy aparte de que se escriba la receta y las indicaciones, se debe de brindar información. O sea, que el médico te debe de explicar qué es lo que te está dando, para qué te lo está dando, cómo debes de tomarlo, qué precauciones debes tener, qué te va a provocar tomar esos medicamentos, con qué no lo debes de comer o tomar antes de o después de. Todo eso te debe de informar el médico, ¿no? En el caso que no sucediera, pues para eso estamos nosotros, para preguntar, ¿no? Doctor, ¿cómo, cuándo, en qué hora, en qué momento, acompañado de qué otra pastillita? Así, ¿no? Para nosotros poder administrar un medicamento y que éste pueda pues tener el efecto que nosotros buscamos. Supervisar la evolución del tratamiento. Entonces, obviamente el médico pues tiene que comunicarse con ustedes o les dice a ustedes, ¿no? Después de estos 7 días o 3 días de tratamiento, vienen de nuevo a consulta o me llama o yo lo llamo, ¿no? De acuerdo a lo que queden con el médico para que pueda controlar y ver si la enfermedad que tienen ha sanado o ha sido controlada. ¿Cuáles son las formas más frecuentes de usar incorrectamente los medicamentos? La polifarmacia, ¿no? Y esto se da sobre todo en el adulto mayor, ¿no? El adulto mayor todo le duele. Y bueno, es de acuerdo a la edad también, pues, ¿no? Ya todos nuestros órganos están envejecidos, muy aparte de la piel, entonces ya se padece de todo un poco, ¿no? Pero en el caso de ellos quieren tomar una pastilla para cada dolor, ¿no? Para el dolor de cabeza, una pastilla, para el dolor de rodillas, otra pastilla, para el dolor de espalda, otra pastilla, y así, ¿no? Entonces ellos se van a juntar con un montón de pastillas. Si ellos no las ven todas, entonces sienten que van a morir, ¿no? Se sienten de que ellos también cuando ven una cantidad mayor de medicamentos, ellos van a sentir que están sanos, sin darse cuenta que pueden provocarse hasta la muerte, ¿no? El uso inadecuado excesivo de medicamentos antimicrobianos, en dosis incorrectas para infecciones no bacterianas. Muchas veces hay enfermedades, como les dije, que solamente son inflamatorias y requieren desinflamantes, no necesariamente antibióticos. En el caso de en muchos casos también hay fiebres causadas por virus y no por bacterias. Entonces, si nosotros tomamos un antibacteriano, este antibacteriano no va a hacer nada, no le va a hacer nada al virus, porque no es un medicamento que no es específico para un virus, sino simplemente para una bacteria. Entonces, ¿qué es lo único que nos vamos a provocar? Resistencia antimicrobiana, daño de nuestra flora bacteriana del estómago, ¿no? Una diarrea, que es lo que nos provoca siempre los antibióticos, una gastritis también nos puede provocar, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de cuidado y control con el uso de antimicrobianos, ¿ya? Y saber qué tipo de antimicrobiano vamos a utilizar para el tipo de patología que podamos nosotros presentar o tener, pues, ¿no? El uso excesivo de inyecciones. Hay momentos en que realmente se requieren las inyecciones y hay momentos en que se requiere el uso de pastillas, ¿no? O tabletas. Entonces, también el uso excesivo de inyecciones puede provocar que la zona donde se esté poniendo constantemente estas ampollas se vuelva un poco callosa o dura. Entonces, al ponerse un poco calloso o dura, ya no va a haber irrigación, ¿no? Entonces, va a ser imposible que en otra oportunidad que se quiera realmente por emergencia ponerse una ampolla, ya no se pueda, ¿no? Porque por más que tú pongas la jeringuita ahí, la ampollita, ya esta no va a poder ni siquiera poder entrar, ¿no? A nuestro organismo.
automedicación inadecuada, a menudo con medicinas que requieren receta médica. Es lo que les mencionaba también hace un momento, ¿no? Si hay una inflamación de nuestra vejiga, entonces simplemente con un desinflamante, ¿no? De repente un diclofenaco, un paracetamol, o un naproxeno, o de repente un fenazopiridina, que nos puede pasar, ¿no? Pero no, de frente su ciprofloxacino. Es un antibiótico muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado con la automedicación también. Factores que influyen en el uso racional de medicamentos, ¿no? Hay varios factores. Por ejemplo, el primero de ellos, en este caso, pues sería la industria, ¿no? O las empresas farmacéuticas, pues no los laboratorios, los grandes laboratorios, que ellos con tal de vender sus medicamentos hacen publicidad de los mismos, que hacen unas publicidades muy llamativas, ¿no? Que de repente algunas personas los ven y se identifican con la persona que está haciendo el comercial, ¿no? La publicidad de que le duele la cabeza, tengo náuseas, tengo vómitos, me duelen las rodillas, entonces si tomo este medicamento me va a pasar en el momento. Entonces ya nosotros hemos visto en clases anteriores que es la publicidad, ¿no? Solamente tratan de mostrar los beneficios y obviamente lograr pues que el usuario compre ese producto, ¿no? Y en realidad es eso. Entonces, nosotros con un ligero dolor de cabeza decimos, bueno, necesito esta pastilla y me la voy a comprar, ¿no? Sin saber que de repente podemos ser alérgicos a alguno de ellos, antibióticos o antiinflamatorios. Entonces, influye mucho lo que es la industria farmacéutica en cuanto a las publicidades que hacen, ¿no? Al marketing que hacen sobre sus medicamentos que ellos producen. En segundo lugar, pues lo que es la autoridad, ¿no? De haber normas, hay. Definitivamente que sí, pero que los usuarios o los establecimientos farmacéuticos los respeten o los ejecuten, pues esa es otra cosa, ¿no? Y quienes los fiscalicen, pues si nosotros vamos a ver en la DIREMIT, no hay suficientes trabajadores como para ir a inspeccionar un montón de boticas o farmacias, ya sean públicas o privadas, ¿no? Entonces, no hay un control de estar preguntando o viendo si en cada botica cuántos antibióticos vendes, cuántos, de acuerdo a ello, tú me muestras las recetas médicas, o sea, no hay ese control, ¿no? Donde no permita, pues, de que se automediquen tantas personas o compren medicamentos que realmente necesitan receta médica. En tercer lugar, pues, tenemos al médico, ¿no? Entonces, el profesional de salud, tanto el médico como el farmacéutico, o los enfermeros, pues, deben de conocer todo lo respectivo a sus áreas, ¿no? El médico debe estar actualizado en cuanto a todas las patologías, enfermedades, medicamentos que se les debe administrar a un paciente. Tener un mayor conocimiento y empatía también, pues, ¿no? Amar su profesión sobre todo, ser dedicado en el sentido de poder prescribir a un paciente medicamentos adecuados, no que sean pues eficaces para la enfermedad que presentan, ¿no? Y no estén experimentando con ellos por el simple hecho de ellos poder saber un poquito más o por el simple hecho de no leer o no querer saber, ¿no? Y utilizar su carrera como un medio para requerir dinero y no para poder sanar a las personas, ¿no? En el caso del químico farmacéutico también, pues, ¿no? Y el técnico en farmacia, que ellos estamos, pues, nosotros dedicados a lo que es orientación en el paciente de acuerdo a los medicamentos que se les están prescribiendo, ¿no? Orientarlos a ellos, cómo deben tomarlos, de qué manera, cuáles son los horarios, de acuerdo a las indicaciones que les han dado. Las enfermeras también, pues, ¿no? También ellas tienen mucho conocimiento de lo que son los medicamentos. Y por último, el paciente, pues, ¿no? Que el paciente también debe de tomar conciencia de que los medicamentos no son, pues, caramelos, ¿no? Y que deben usarse de una manera racional
y adecuada a la patología que presenta, ¿no? Y ver también, ser responsable en usar estos medicamentos, pero con un conocimiento, ya sea por parte del mismo, buscar de repente información en internet o preguntar, ¿no? Nada les cuesta ir a una botica, farmacia y preguntar qué es lo que van a tomar, qué es lo que me va a hacer este medicamento. Entonces, todos aquí somos responsables de usar de una manera racional el medicamento, ¿no? Usar la razón. ¿Por qué lo estoy tomando? Razonar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No puedo tomarlo yo, no puedo tomarlo. Y no porque simplemente me lo dijo el vecino o porque yo lo vi en la televisión, voy a tomar. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias serían un aumento de la morbilidad y riesgo de la mortalidad, ¿no? Cuando hablamos de morbilidad, hablamos de las consecuencias, ¿no? Nos podemos provocar otras enfermedades más de las que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos simplemente un cólico por comida, ¿no? Que hemos comido demasiado. Entonces, de repente, ¿qué hacemos? No, que tengo que tomarme a veces ni conocimiento tienen, me tomo un ibuprofeno. He tenido alumnitos que se han tomado un ibuprofeno por un dolor de gastritis. Entonces, ¿qué se han provocado? Una gastritis, pues, ¿no? Han aumentado el riesgo tomándose un ibuprofeno. De repente un antibiótico cuando no lo han usado, ¿no? Una diarrea. Medicamentos para bajar de peso, que a la larga pueden provocar problemas cardíacos, ¿no? Incluso medicamentos que nos pueden provocar hasta la muerte. Entonces, efectos adversos de medicamentos no necesarios, ¿no? Como les decía, los antibióticos, las diarreas, aumento de los costos en salud. Esa sería otra de las consecuencias, porque como yo no soy responsable en usar los medicamentos de una manera racional o adecuada, pues me puedo provocar otra enfermedad, ¿no? Entonces voy a tener que usar el sistema de salud, ¿no? Voy a ir al hospital a que me traten esto nuevo, nueva patología que yo misma me he provocado por automedicarme, por usar el medicamento de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, esa consulta, esos medicamentos que me van a dar pueden servir para otra persona que realmente los necesite, ¿no? Insatisfacción por la atención de salud recibida, ¿no? Como les decía, también ahí el médico tiene que tener todo el conocimiento respectivo al área en la que está trabajando, ¿no? Entonces, algunos de ellos simplemente nos miran y nos dicen, bueno, ya toma este medicamento, o en algunos casos han sabido decir, ¿y tú eres médico? Entonces, hay que tener un poquito de empatía con el paciente, ¿no? De paciencia, de tolerancia, porque para eso estudiamos, ¿no? Para poder nosotros ayudar a los pacientes a recuperar su salud, ya sea los médicos en su área, nosotros en la nuestra, los licenciados en la suya, ¿no? Entonces, actualizarnos pues todo, ¿no? Deterioro de la calidad de vida, ¿no? Esa sería otra de las consecuencias. Entonces, conforme yo me voy automedicando, porque yo creo que está bien lo que estoy haciendo, entonces voy dañando mis órganos, estoy deteriorando mis órganos para futuro. ¿Qué es lo que más logro? Mi hígado, mis riñones, ¿no? Mi estómago. ¿Qué me puede provocar? Una cirrosis, me puede provocar una pancreatitis, me puede provocar úlceras, gastritis o un cáncer, ¿no? ¿Hay alguna institución encargada de velar por el uso racional de medicamentos? Sí, la DIGEMID. Si se acordarán ustedes, al inicio hablamos que la DIGEMID estaba formada por 4 direcciones, ¿no? Entonces, una de ellas se encarga de lo que es el uso racional de medicamentos y es la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso. Y en una de sus subdirecciones, que es el equipo de uso racional de medicamentos, ¿no? Entonces, este es el grupo que se encarga de velar por el uso racional de los medicamentos. Si hay, entonces, que es la institución, la DIGEMID. Si hay alguna denuncia que se tiene que hacer en cuanto a la prescripción, ¿no? o a la atención de un médico, sobre todo de los medicamentos que nos están dando, la DIGEMID o la DIREMID, ¿no? Aparte de eso, hay bases legales sobre el uso racional de medicamentos,
que está en la Política Nacional de Medicamentos y en la Política Andina de Medicamentos, ¿no? Y también hay indicadores del uso racional de los mismos. Entonces tomemos conciencia y seamos responsables de cómo nosotros debemos usar los medicamentos en nuestra vida diaria y de acuerdo a qué patología, ¿no?